Muy buenos días, ¿cómo están comunidad? Bienvenidos a una nueva emisión de Vida y Ajedrez. Estamos empezando esta semana, hoy es día lunes 26 de junio aquí en la República Argentina, son las 11:03 am. Y bueno, darles una cordial bienvenida a todos los que se están conectando, a todos los que van a ver este programa en diferido. Hoy tenemos un programón, realmente un tema muy fuerte, que va a traer seguramente mucha discusión, mucho aporte, mucho debate. Así que espero que participe, que hagan sus comentarios, sus aportes, como hacen siempre. Y bueno, agradecerles por conectarse, ¿no? Vamos a empezar a dar la bienvenida a todos los que se están conectando, que estoy viendo que, bueno, que hoy están en gran cantidad. Vamos a saludar a Tere Beffer, que se está conectando desde España. ¿Cómo estás? Un saludo, amiga. Acá también lo estamos viendo a José Germán. ¿Cómo estás, Dávila? Juan Manuel también. Un abrazo grande, bienvenido. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Acá Juan Manuel dice que es de Colombia. Muchas gracias, Bogotá. Manuel Ignacio Pastor desde Perú. ¿Cómo estás, querido? Un abrazo. Nelson David, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Sí, vamos a aprender hoy de una gran profesional, así que muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. También lo tenemos aquí a Carlos Andrés, ¿cómo estás? Un abrazo. Mi tocayo Jorge Zavala, ¿cómo estás, querido? Muchas gracias por conectarte. Y bueno, y a todos los que se van sumando, que veo que acá se están sumando, está Jacqueline Muñoz también, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. También la tenemos a Iris Montoya, tenemos un LinkedIn user, que bueno, por el tema de configuración no puedo ver el nombre. Antonio Gutiérrez desde Chile, ¿cómo estás, querido? Un abrazo grande. Y Julián Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo grande también. Julián Gonzalo, perdón, cualquiera dije. Alejandro Miró, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Un abrazo. Andreina Pérez, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Ahora vamos a seguir pasando los comentarios. Vamos a presentar a nuestra invitada, es de Mendoza, de acá de Argentina, pegadito a la cordillera, ahí cerquita de Antonio, que está en Chile, en Santiago. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que es cómo ser efectivo en la comunicación, ¿no? Y ya antes de subir y que nos cuente quién es y todo eso, les voy a contar algo así muy breve. Me pasó hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Estábamos ahí hablando con una persona y yo le decía, mirá, nuestro líder dijo así, asá, así, asá, y él me porfiaba que no, que era todo lo contrario a lo que yo estaba diciendo. Y bueno, estábamos ahí intercambiando ideas a ver quién era el que había escuchado realmente lo que había dicho el líder. A los 10 minutos cae la persona y le decimos, mirá, yo digo esto y él dice esto, y dice, yo no dije nada de eso, ni lo que dijiste vos, ni lo que dijiste vos. Dije otra cosa. Chan. Bueno, ese es un ejemplo de lo que puede ser el tema de cuán efectivos somos con la comunicación, ¿no? Porque a veces no pasa, o sea, a lo mejor quizás yo puedo creer que soy muy claro, pero ¿qué pasa con los receptores? Vamos a ver esos temas y otros más con nuestra invitada. Ya la vamos a presentar sin pérdida de tiempo. Vamos a darle una cordial bienvenida con muchos aplausos, con muchos corazoncitos, con muchos likes a la señora Julieta Casnati. ¿Cómo está, Julieta? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto Buenos estar días. acá, verte a vos y a todos los que están participando ahí. La verdad que un verdadero placer. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, al contrario, el placer es nuestro y esperamos aprender mucho, ahí como decía alguien de la audiencia. Siempre tengo dos preguntas para romper el hielo, que te presentes, quién es Julieta Casnati, cómo llegaste hasta aquí, adelante. Bueno, ¿quién es Julieta Casnati? Wow, qué pregunta, ¿no? Una de las preguntas filosóficas más fuertes de la vida, ¿no? ¿Quién soy? Y la verdad que si me tengo que definir, te diría que soy una buscadora de la verdad, de la belleza, del conocimiento, del amor, y una exploradora. Me encanta explorar a través de la relación con el otro y en la comunicación para poder ir conociéndome cada vez más. Eso es así en términos genéricos.
Pero si vos me preguntás cómo llegué acá, qué he estado haciendo en mi vida, he hecho miles de cosas que podría hablarte muchísimo, pero bueno, no quiero aburrir, ¿no? Pero simplemente contarte que mi historia educadora, empecé mi formación profesional y profesional física, que nadie me cree eso, porque pero vos no tenés cara de eso, es más simpática, pero sí lo soy. Y bueno, me he dedicado toda la vida a la educación, a la gestión educativa y el acto con el coaching, perdón, iba a decir. Ok. Vos sabés que en el final te perdí un poquito la voz. Capaz que es mi señal, ¿eh? No quiero decir nada con esto. Así que nada, te quería avisar por las dudas, pero bueno, muchas gracias por permitirnos conocer quién es Julieta. Y la segunda pregunta, y ya después nos vamos a meter en el tema, es que nos cuentes un momento amargo y un momento dulce. Primero vamos con el amargo, adelante. Bueno, el amargo, ¿ahí me escuchas mejor? Ajá, le subí el volumen, debe haber sido eso. A ver, ahí están diciendo que se escucha mal, Sí, cortado. sí, sí, pero ahora seguí porque yo creo que ahora van a empezar a decir que se escucha bien. Yo te escuchaba mal, pero ahora te estoy escuchando bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, un momento amargo, las cosas emocionales siempre tienen que ver con las personas más queridas. En mi caso fue una situación crítica que vivimos en casa hace unos años y fue tan penosa para mí que terminé enfermándome muy mal, 2 meses internada en un hospital, así que eso lo recuerdo como el momento más amargo de mi vida. Excelente, excelente. Y contanos bueno, así como está el momento amargo, que todos tenemos esos momentos, contanos un momento dulce. Bueno, y los momentos dulces también tienen que ver con las personas más queridas, que tengo 3 momentos muy dulces, que fue el nacimiento de mis 3 hijos. Diría que son los momentos más felices de mi vida. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ir entrando en tema entonces, que es lo que nos va a ocupar hoy, es cómo ser efectivo en la comunicación. ¿A qué nos referimos con esto, Julieta, de la comunicación? Porque tiene muchas aristas. Yo antes estaba contando un ejemplo, pero te escuchamos. Adelante. Bueno, ya me voy a tomar del ejemplo ese que contaste, que lo apunté muy bien y tiene que ver mucho con la comunicación. En verdad, toda la vida me apasionó la comunicación desde chica. Desde chica me dediqué a escribir, siempre me gustó mucho. Y evidentemente debe haber sido fomentado en mi casa porque mi padre era escritor, mi mamá siempre de chiquita me decía que escribía, que siguiera escribiendo. Y bueno, así fue la cosa que siento como que toda mi vida estuve al lado de la comunicación. Y hablemos de comunicación efectiva, ¿no? Primero, ¿qué es la comunicación? Vos sabrás, y todos los que nos están escuchando, que a lo largo de muchísimo tiempo se creyó que la comunicación solo tenía que ver con un emisor, un receptor, un mensaje y un canal. Y ahí paraba la cosa. Y con eso ya se terminaba la comunicación. Pero bueno, con el avance de la ciencia, de la investigación y todo lo demás, Paul Watzlawick en la escuela de Palo Alto y junto a otras personas empezaron a ver que la comunicación ya no tenía que ver solamente con un mensaje, sino que tenía que ver con una relación. Entonces, el tipo de comunicación que vamos estableciendo con nuestro interlocutor tiene que ver con la relación o sea, tenía mucho que ver con la relación que tenemos entre nosotros, el modo en que hablábamos, el contenido de lo que hablábamos, y entonces ahí se abre un mundo enorme, completamente diferente a lo que se veía, porque es mucho más nutrido al incorporar el ser humano, lo que piensa, lo que siente, las creencias. Entonces, él desarrolla lo que se llama la teoría de la comunicación, son 5 axiomas maravillosos, de los cuales seguramente te voy a ir hablando durante la conversación. Eso tiene que ver con la palabra comunicación. Y Bien. efectiva, te diría que una comunicación es efectiva cuando consigue el objetivo que se propone. Es decir, si yo voy a tener una conversación con alguien y luego de esa conversación se logra lo que yo esperaba que sucediera, fui efectiva en mi comunicación.
Entonces, más o menos a grandes rasgos es eso. Pero también te quiero decir que todo lo que yo te diga lo voy a decir desde nuestra corriente de coaching, porque tiene toda una filosofía que sustenta todo lo que yo te estoy contando. Excelente, excelente. Acá Manuel Ignacio Pastor desde Perú dice, sin comunicarnos, ¿podemos morir por depresión? Jaja. Bueno, vos sabés que se ha estudiado y cada vez se estudia mucho más la felicidad. Y sabemos ya que las personas solas, la soledad lleva a la depresión y la soledad lleva a no comunicarse con el otro. Estar solo no podés hablar con alguien, así que eso se habló mucho en la época de la pandemia, que muchas personas estuvieron solas y por supuesto, sin comunicación podemos llegar a la depresión. Eh, claro que sí. Y me quiero tomar de una cosa que te escuché al principio, que es Sí. clave en la comunicación, que es este episodio que contaste de dos personas que habían escuchado a un tercero sobre una X cosa y estaban discutiendo y resulta que cuando fueron al jefe, líder o quien sea que la tercera persona, dijo, no, pero no dije ninguna de esas dos cosas. Y esto no vive pasando. Bueno, y esto es porque la mayoría de nosotros no hemos sido entrenados en la escucha. Y la escucha es la base de una buena comunicación. En nuestros programas de formación, lo primero que se hace es entender que escuchamos y escuchamos muchas cosas. Lo primero que escuchamos es, primero que nada, escuchamos desde nuestros propios modelos mentales, desde Sí. nuestros propios paradigmas, desde nuestras propias creencias, desde nuestros propios valores, desde todo lo que hemos ido incorporando a lo largo de toda nuestra vida, que ha configurado nuestro mindset, nuestro mapa mental, que son los anteojos, yo siempre digo en las clases, con los que miramos al mundo. Y desde ese lugar filtramos la información que nos llega. Por eso es que escuchamos algunas cosas y otras no las escuchamos y otras personas escuchan otras cosas. Eso desde nosotros, ¿no? Desde qué lugar escuchamos. Pero a la vez, también en la conversación, estamos escuchando los que estamos entrenados, escuchamos emociones, escuchamos al cuerpo, lo que nos va mostrando el cuerpo en su expresión, que tiene íntima relación, por supuesto, con las emociones, escuchamos en la gestualidad, escuchamos desde lo lingüístico, que algunas corrientes de coaching le dan mucha fuerza a eso, que tiene que ver con el contenido de la comunicación, con el mensaje propiamente dicho, y aprendemos, por supuesto, a distinguir en el lenguaje, a distinguir si nos está haciendo un juicio o si está hablando de un hecho, es decir, hay miles de cosas que vamos distinguiendo desde el lenguaje, de los lingüísticos. Pero hay que saber que eso es una fracción, una porción muy chiquitita de todo lo que estamos diciendo. Solamente ocupa aproximadamente un 7%. El resto es la corporalidad, es el tono de voz, es la gestualidad, es el timbre de mi voz, es el cómo lo digo. Entonces, hola Francisco, ¿cómo estás? Cuando te entrenas a observar todo eso, que no es solamente el mensaje nada más, y entender que también hay una temporalidad. La persona, si tenés entrenada la escucha, y me explayo en esto de la escucha porque es la clave para tener una comunicación efectiva,
empezás a distinguir desde qué tiempo habla la persona que está anclada en el pasado, por ejemplo, que va a estar asociado a culpas, a resentimientos, a nostalgias, o la persona que habla de cosas que tienen que ver con el futuro, en donde van a aparecer miedos, en donde van a aparecer ansiedades. Entonces, cuando decimos escuchar, a veces decimos, creemos que es el mensaje nada más, pero no es solamente eso. También podemos escuchar proyecciones, viste que yo siempre hablo de las proyecciones, porque nuestra corriente es psicológica, entonces hablamos de lo que es, justo hoy puse un post sobre eso, sobre lo que es la negación y la proyección, lo que no queremos ver y proyectamos afuera. Y desde ese lugar, cuando tenés el entrenamiento suficiente y escuchás a la otra persona, podés escuchar sus propias proyecciones. Pero lo más importante, Jorge, escuchar nuestras propias proyecciones. Esa es la cosa. Muy importante, ya lo creo. Sí, Así muchas que gracias. Muchas gracias, sí, estamos totalmente de acuerdo, estaba escuchando atentamente. Espero que, bueno, Manuel, que esté contestada la pregunta. Acá mi tocayo Jorge Zavala tiene otra pregunta que dice, ¿podemos entender la comunicación eficaz como aquella que promueve la entrega del mensaje de forma que permita al receptor comprenderlo e interpretarlo correctamente? me parece hermoso lo que estás diciendo, Jorge. Y vos sabés que hemos desarrollado en nuestra escuela partiendo de la teoría de la comunicación, lo que se llama la teoría del dar, que es una teoría que se desprende de esa, que está en el libro de Fernando Osta, que es la alegoría de la verdad, que es nuestra filosofía, y habla justamente de esto que estás diciendo. Y es la disposición, es la intención con la que yo voy a hablar con la otra persona. Es cuánto doy, fíjate que voy a usar mucho la palabra dar, cuánto doy en mi comunicación, desde mi corporalidad, desde mi mirada, desde mi escuchar, porque para poder tener una comunicación efectiva tenemos que escuchar. Y lo básico en escuchar, ¿qué es? Callarse. O sea, es algo tan simple como eso, es quedarse en silencio para poder realmente poder comprender lo que la otra persona me está dando, y en ese acto me está diciendo, estoy haciendo una dación, estoy entregando todo mi ser para que la otra persona pueda hablar libremente, expresarse de una manera en la cual yo saco de mi mente todos esos juicios, viste, esos juicios que nos trae el ego y que nos dan vuelta en la cabeza, y entonces en lugar de estar escuchando lo que la otra persona me está diciendo, lo que estoy haciendo es viendo qué le voy a contestar o qué le voy a preguntar, que es la antítesis de la escucha profunda, como nosotros decimos. Así que sí, tiene que ver con eso, con el asegurarme. Eso, hay muchas técnicas, por ejemplo, una que nosotros enseñamos en la academia es el parafraseo, que es la validación de escucha. Estoy diciendo algo, pero a la vez tengo que parafrasear si lo que yo escucho es lo que la otra persona está diciendo, para validar si lo que escuché es lo que la otra persona dijo. Esto se aprende mucho, por ejemplo, en la coordinación de acciones cuando estamos haciendo pedidos. Si no valido que lo que el otro me ha pedido a mí es exactamente lo que yo comprendí que el otro me pidió, cuando se lo vaya a dar, no va a tener nada que ver seguramente con lo que el otro me pidió. Entonces, fíjate qué importante que es ir haciendo esa validación de escucha. Acá Francisco dice, la observación es clave para responder. Totalmente. Es escuchar no solo lo que dice, y a mí me encanta decir eso, sino lo que no dice también en la otra persona. Porque detrás de nuestras palabras hay un montón de cosas que si estás entrenado las escuchas. Acá Norma dice, no sé si vos querés que yo vaya diciendo, Dale, leo dale, lo que sí, dale, voy dale, dale, enganchando. dale. Dale. El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente. Está buenísimo. Me encanta la frase esa. En realidad yo te diría una cosa, Norma. El pasado nos limita
pero yo no sería tan determinante en realidad. Es hermosa la frase en el sentido de que traemos cosas del futuro, del pasado, y que eso, digamos, ¿cómo podríamos decir? Nos determina hasta tanto nosotros queramos que nos determine. Traemos todo ese bagaje, esa mochila, esa cultura, esas creencias, hasta que en un momento decimos, pero esto es lo que yo quiero para mi vida. ¿Viste? En el camino del héroe, ese momento que decimos, ¿qué quiero para mi vida? ¿Esto que aprendí voy a seguir repitiendo o quiero algo distinto? Así que nos limita en el sentido de que lo traemos, pero cuando lo hacemos consciente, podemos corrernos y elegir otra cosa. Totalmente de acuerdo. Che, bueno, muchas gracias a todos los que se están preguntando y que están haciendo aportes. Antes de seguir con las preguntas, que ahí estoy viendo algunas más, te quería preguntar desde tu experiencia, ¿en cuánto influye, ¿no? O sí, en cuánto influye, está bien. En cuánto influye el estado de vida que tiene el que escucha, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo si yo estoy escuchando a alguien, si estoy desde el enojo, que si estoy desde un estado armónico o de alegría. ¿Cómo influye esto en el tema de ida y vuelta de la comunicación? Bueno, tiene que ver con un poquito lo que hablábamos antes. Cada vez que estamos en un estado emocional, vos sabés seguramente que las emociones son disposiciones para la acción. Es decir, si estoy en el enojo, por ejemplo, mi disposición en una conversación es a no escuchar. Sí. Y si estoy en la alegría, mi disposición es a compartir. Entonces voy a estar abierta a otras posibilidades, voy a abrir distintas posibilidades de cada una de las emociones. El tema que tenemos que entender, Jorge, es que las emociones, por eso a mí me encanta hablar de inteligencia emocional, de desarrollar el conocimiento de uno mismo, de sus propias emociones y de sus registros y todo lo demás, porque las emociones son las que nos van a determinar cómo vamos a estar en la conversación. Y tenemos que entrenarlo para saber que desde ese lugar lo hacemos. Pero lo más importante, Jorge, es saber que una emoción es generada por un pensamiento. Sí. Entonces, si yo he desarrollado mi inteligencia emocional y reconozco, porque me doy cuenta que me estoy enojando en una conversación, me doy cuenta que me va subiendo una cosita acá, me estoy enojando y he desarrollado mi inteligencia emocional para saber que estoy enojada, entonces también he desarrollado mecanismos para regular eso, porque el segundo paso de reconocer la emoción es regularla. ¿Qué puedo hacer para regular este enojo que me está viniendo? Primero lo tengo que ver, y una vez que lo veo, lo regulo a través de por ejemplo, lo puedo hacer a través del cuerpo. Lo puedo hacer a través de una respiración. Total, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Me doy cuenta que me estoy enojando y empiezo a llevar conciencia a mi respiración. Al mover mi atención a lo que me está diciendo el otro, que me genera la emoción que me genera, y voy a mi cuerpo, saco ese pensamiento que me está generando la emoción y bajo la frecuencia de la emoción, ¿entendés? Entonces, clave aprender a desarrollar esa inteligencia. Totalmente determinante el estado emocional en el que estoy para la apertura que tengo a la escucha de lo que me está diciendo el otro. Perfecto. Y ahí Francisco dijo una cosa muy interesante que no quiero que se pase porque es muy buena, y es que es uno de los axiomas de la comunicación, que es todo esto, no podemos no comunicar. No podemos no comunicar, no hay forma de no comunicar. Creemos que por estar en una reunión, sentados, callados, sin decir nada, no estamos comunicando nada. Y resulta que estamos comunicando un montón de cosas. Ahora, el que está del otro lado y me ve que yo estoy callada, tampoco se puede quedar con que lo que cree de por qué yo estoy callada es la verdad. Entonces tendrá que hacer preguntas. Si detecta que yo estoy callada, por ejemplo, decir, ¿qué te pasa hoy que estás tan callada? Y ahí se abre y el otro puede saber por qué estoy callada. Puede ser que esté enojada, puede ser que me duela la panza, puede ser que dormí mal. No lo sabemos. Entonces no hacer supuestos. Uno de los 4 acuerdos clave para empezar a comunicarnos efectivamente.
Perfecto, perfecto. Acá nuestro amigo Diego del Boy, hola Diego, que está acá en Parque de los Patricios, dice, lo más difícil es poder escucharse a uno mismo. Entonces pregunta, ¿cómo podemos entrenar nuestra propia autoescucha conscientes para poder escuchar al otro? Mira, yo te digo cómo lo hago yo y no sé si te va a servir, pero yo te digo cómo lo hago yo. Yo tengo muchos momentos de soledad. Me encanta estar conmigo misma, practico diariamente la meditación y, y trato de escucharme lo que me estoy contando. Tengo momentos, por ejemplo, cuando me levanto en la mañana, en donde reflexiono cómo voy a proyectar mi día. Y en la noche, cuando me voy a dormir, hago como una retrospectiva de cómo fue mi día, cómo me sentí, cómo me relacioné con el mundo, qué tan efectiva fue mi comunicación, qué cosas logré, de todo lo que me propuse, cuánto llegué. Esa conversación con uno mismo es de la manera en que yo lo hago y es la forma en que me voy contando lo que me cuento, me voy identificando. Nosotros tenemos una sesión, bueno, sabés que presentaba hace poquito mi libro que es Sesión Empowerment, y es una sesión que lo que busca es invertir las proyecciones y reconocer creencias limitantes. Entonces, y está pensado para que cualquiera lo pueda aplicar, de nada, Jorge, que todo el mundo lo pueda aplicar consigo mismo y está orientado a la conversación con uno mismo. Es decir, que yo misma, a partir de las preguntas que me voy haciendo, pueda ir identificando esos pensamientos disfuncionales que me están haciendo sentir cosas que no me gustan, que me hacen sentir mal, pero si no me autoobservo, no voy a poder saber por qué tengo esas emociones. Entonces es un entrenamiento diario, te diría. Excelente, excelente. Hábito. Estoy muy de acuerdo con eso de la reflexión y es muy poderosa la reflexión realmente y es algo que como bien apuntás, está bueno hacerlo a diario. Acá Antonio desde Chile dice, te pregunta, ¿se puede comunicar de verdad, estimada Julieta, operando en modo piloto automático? ¿No crees que sin una conciencia medianamente despierta la comunicación se diluye? ¿Cómo relacionás tú la comunicación con la conciencia? Me encanta la pregunta y aparte me imaginé que iba a hacer esa pregunta, Antonio, porque siempre intercambiamos este tema de la conciencia y me parece apasionante. La respuesta automática es una respuesta que todos sabemos que sale del inconsciente por todos esos programas que tenemos incorporados y que de manera automática lo hacemos. Si nos vamos a las neurociencias, sabemos que nuestra identidad psicológica es la que está conformada por todo esto que te acabo de decir y es lo que determina nuestras capacidades. Sí. Y esas capacidades empiezan a mostrarse al mundo a través de los comportamientos, de manera automática. ¿Por qué? Porque las creencias, una vez que las incorporamos, quedan guardadas ahí en nuestro disco rígido para emerger en el momento en que haga falta. El tema, y acá ligo con lo que está preguntando Antonio, es que esa respuesta automática a veces me puede llevar a resultados que sirven para mi vida. Y otras veces me llevan a resultados que no me gustan, que me hacen sufrir, que me hacen sentir mal. Entonces, esos resultados, producto de esos comportamientos, son los que deberé observar. Y cuando empiezo a trabajar yendo capa por capa hacia abajo, llego a esa creencia inconsciente que está generando ese comportamiento y desde ese lugar, al hacerla consciente, puedo reemplazarla por otra que sea más funcional para mi vida. Y desde ese lugar, una vez que, las neurociencias nos explican muy bien a esto, una vez que reemplazo esta creencia, obviamente esta otra era parte de mi biología y no la puedo eliminar así nomás. Entonces, para que esta otra empiece a ser parte de mi biología y sea parte de mí, tendré que hacer acciones y acciones y acciones y acciones y acciones
para poder reforzar esta nueva creencia y que vuelva a convertirse en un hábito y que vaya a la parte inconsciente. Pero eso es un proceso. Es decir, me doy cuenta que lo que me está pasando no me conviene, no me sirve, me hace sufrir, lo que sea. Busco de dónde viene ese comportamiento, transformo esa creencia y a partir de la nueva, con la acción, genero otra que me lleve a nuevos resultados y nuevos comportamientos. No sé si te respondí, Antonio. Esperemos que sí. Ahí Antonio después seguramente nos va a poner. Acá Marcelo Dávila nos dice callarse no solo cerrando la boca, sino apagando prejuicios en nuestra cabeza. Sí, en realidad es todo un tema, el tema de los prejuicios. Bueno, pero todos tenemos ese filtro, ¿no, Julieta? El filtro de los preconceptos, los sesgos, ¿no? Es Sí, así. totalmente. Y quiero cerrar una cosita a partir de lo que dijo Antonio. En ese proceso que comentaba yo de aprendizaje de una nueva creencia, lleva tiempo porque es la acción repetidamente. En el tercer paso, primero no sé que soy incompetente hasta que la vida me lo demuestre, porque me pasan cosas que no me gustan. Entonces, si quiero y lo elijo, porque esto tiene que ver con la voluntad, empiezo a hacer todo este camino que yo te digo. Y va a haber una etapa en la cual yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Y al ser consciente es cuando mi respuesta va a salir de manera consciente, hasta que se hace automático y empieza a salir inconsciente de una manera funcional para mi vida. Y con respecto a lo que, no me acuerdo quién preguntó esto de los filtros, claro, no hay manera de no tener filtros, no hay forma, porque estamos configurados por nuestra historia, nuestras experiencias, los padres que nos tocaron y todo lo que ya sabemos. Totalmente, sí, eso. Siempre estamos recibiendo influencias constantemente y todo eso también nos va condicionando, ¿no? Acá Norma Ferraz, que creo que está en La Habana, si mal no recuerdo, dice, debemos escuchar con respeto y debemos aprender a controlar nuestras emociones. Todo un tema, dice también, ¿no? Un arte realmente, controlar las emociones. Sí, y un entrenamiento. Y escuchar con respeto tiene que ver con la intención que yo le pongo a la comunicación. Es decir, desde qué lugar voy a escuchar. Y según lo que yo dé, viste que te dije que iba a hablar mucho del dar, según lo que yo dé en la comunicación, por ejemplo, de respeto, lo que vaya a recibir tenga que ver seguramente con eso. Porque, dándolo vuelta, lo que yo recibo es lo que doy. Entonces, si yo estoy dando maltrato, si estoy dando no escucha, si estoy dando tapar la idea del otro, ¿qué espero recibir de vuelta? Lo mismo. Sí, un gusto, Antonio. Gracias, Antonio. Muchas gracias también por la pregunta. Acá Lorena desde Entre Ríos nos dice escuchar de manera empática, libre de prejuicios, cosa que es muy importante y muy difícil, ¿no? También. Y la empatía es lo que me va a permitir ponerme en el lugar del otro. Y si yo quiero que me escuchen, pues tendré que escuchar al otro, claramente. Acá mi tocayo Jorgito Zavala dice rápido y lento, dos formas de pensar al responder al remitente. Totalmente. Sí, es muy interesante eso, ¿no? Muchas veces obviamente no todos tenemos las mismas características, pero hay gente que tiene esa característica de comunicar como viene, no tiene nada planeado o no piensa o no. Pero bueno, son características de las personas, ¿no? Gente que es muy impulsiva quizás o gente que tiene esa característica de tener que decir las cosas como le salen, ¿no? Muchas veces supongo que te habrá pasado, Julieta, de decir, yo soy sincero y digo las cosas como soy, como son. Pero bueno, a veces se puede cometer sincericidio también, ¿o no? Mira, me encanta esto que estás trayendo porque el decir yo soy así es decir yo no quiero cambiar. Entonces, el cambio y la transformación personal es una elección. No es algo que alguien pueda hacer por mí. Si yo
estoy en una zona de confort. En la cual no me quiero salir porque me da seguridad como soy, estás en todo tu derecho, ningún problema. Pero si querés hacerlo, tiene que venir de adentro hacia afuera. Entonces, el yo soy así, para mí, es alguien que no quiere cambiar. Y por otro lado, Goleman dice, con esto de la impulsividad, que se entrena. Yo no creo que no haya una sola persona en el mundo que no pueda mejorar su comunicación. Por eso me ocupo de lo que hago y por eso es mi pasión y por eso hago lo que estoy haciendo en este momento, porque soy una apasionada, ya te habrás dado cuenta, y me encanta transmitir porque siento que todos podemos aprenderlo. Así como el liderazgo, todos podemos ser líderes, bueno, yo también creo que todos nos podemos comunicar de manera más efectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer, dice Goleman, es estirar el espacio entre la acción y la reacción. ¿Para qué? Para poder poner en funcionamiento la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la conciencia, es lo que solamente tenemos los seres humanos. Porque si no sale la respuesta automática del hemisferio reptiliano, ¡pum!, sale inconsciente. Entonces, si logramos el estímulo y la respuesta, separarlo un poquito, vamos a poder poner conciencia ahí y la respuesta va a ser mucho más efectiva. Excelente. Acá Norma dice, tenemos que aprender a escuchar diferentes criterios y no creer que tenemos la verdad absoluta. Muy cierto, es así. Respecto de esto que estabas diciendo recién de yo soy así o yo soy asá, en realidad nosotros estamos cambiando constantemente. Que no nos demos cuenta es otra cosa, ¿no? Pero si uno lo mira en la línea de tiempo, yo antes tenía más pelo, tenía otro carácter, tenía toda una cuestión, ¿no? Pero nosotros siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Eso de decir yo soy así o soy asá, como vos decís, es como ponerse un escudo o una pared o algo para decir, bueno, yo no salgo de acá y listo. Es por ahí. No querer cambiar, pero es un hecho, como vos decís, que la vida nos va transformando y así como la vida nos va transformando, nosotros podemos elegir qué transformaciones hacer. Me encanta esto que dice Norma, tenemos que aprender a escuchar diferentes criterios. Bueno, desarrollar eso es maravilloso, sobre todo cuando uno está trabajando en un equipo, ¿no? Imagínate, claramente, cada uno tiene su Julieta, ahí se te fue el audio. Por ahí es ¿Ahí? Ahí está, ahí está. Ah, Ahí ahí va. está. ¿Ahí me Ahí escuchas bien? va. Sí, sí, sí. Perfecto. Vos te quedaste congelado. Ahí está, ahí está. Digo, se escucha, ¿no? Sí, sí. En una reunión de equipo de trabajo, claramente si entendemos que cada uno trae su mochila, a mí me gusta la metáfora de la mochila porque es todo el mundo de creencias que traemos, experiencias y dolores, los dolores. Los dolores nos hacen escuchar de una manera distinta. Entonces, si nos abrimos a escuchar verdaderamente lo que todos los demás están diciendo, es cuando podemos transformar nuestra forma de pensar. Los otros días creo que Jordi había puesto
un post en relación a cambiar de opinión, ¿no? Y yo decía, cuando uno está muy claro de quién es y lo que quiere, y lo que valora y lo que elige para su vida, cuando vienen ideas distintas, tenés dos posibilidades. Por un lado, defender tu postura porque lo que viene del otro lado no está de acuerdo con lo que vos has elegido para tu vida, pero a la vez la apertura de poder incorporar cosas que quizás a vos no se te habían ocurrido, pero para eso hay que tener una mente abierta y de no pararse en que lo que yo creo es la verdad. Totalmente. Muy de acuerdo. Acá Marcelo Dávila te pregunta, ¿crees que es parte de la comunicación el pensar cómo reaccionaría la otra persona con lo que trato de expresar? Mira, eso sería hacer supuestos. Y la verdad es que mientras más supuestos, mira, los otros días escuchaba a Marian Rojas que hablaba de el porcentaje de cosas que no ocurren y que uno se va imaginando que van a ocurrir. Ella dice que aproximadamente el 93% de las cosas que yo creo que van a pasar no suceden nunca. Y encima, esas cosas que yo me imagino es lo que me genera emociones. Y me llevan a predisponerme a llegar a la reunión, por ejemplo, una reunión de trabajo de una determinada forma. En lugar de eso, de centrarse en lo que hace o no hace el otro, yo invitaría a yo abrirme, a entregar y a ir con una intención de colaboración, de respeto, de libertad, de apertura, de escucha. Y desde esa intención van a pasar cosas que de otra manera no pasarían. Excelente. Bueno, espero que te he contestado la pregunta, Marcelo. Acá mi tocayo Jorge Zavala dice que recomienda la lectura del libro Thinking Fast and Slow, autor Daniel Kahneman. Sí. Ajá, me lo voy a anotar, mira. Sí. No lo conozco. Y acá, bueno, muchas gracias Jorgito por el aporte de la cita de la lectura. Acá Diego Del Boy nos dice la transformación es inevitable. El término yo soy así es un absurdo en sí mismo. Solo se está negando lo que no está aceptando cambiar. Sí, totalmente. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos por los aportes, por las preguntas. Realmente, bueno, muy agradecido. Estamos llegando ya al tiempo, pero pasó volando, como siempre. Como siempre que las conversaciones son interesantes, se pasa el tiempo volando, parece que fue un suspiro. Decidme algo que te haya quedado en el tintero y después ya vamos a ir cerrando. Dale. Viste que te dije que te iba a hablar mucho del dar. Sí. Simplemente cada vez que vayan a enfrentar una conversación, yo he escrito mucho también sobre las conversaciones difíciles y cómo abordarlas y cómo cuando entiendo que son trascendentales para mi vida y que puede haber un antes y un después de abordarla, se corta, ¿no? ¿Ahí volvió? Ahí estamos, ahí está. Decía que empiecen a observar y animarse a tener esas conversaciones difíciles que hasta hoy no las han podido tener por miedo, porque detrás siempre está el miedo. Pero si me preparo bien, si me doy cuenta que eso podría llegar a consolidar una relación, si voy con la intención de dar y no de recibir, sino de dar, muy posiblemente lo que pase, el resultado cambiaría mi vida de ahí en más. Así que aprender a gestionar ese miedo y a prepararse para tener conversaciones difíciles, porque de eso depende la calidad de la vida de cada uno de nosotros. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Estamos llegando ya al final. Un saludo, como dije al principio, para todos los que lo van a ver en diferido. Y aprovechar a rever de nuevo este programa que nos ha dejado muchísima enseñanza, ¿no? Julieta hoy realmente nos ha dado unas explicaciones que hay mucho para pensar, mucho para reflexionar y mucho para repensar. Así que le voy a dejar las últimas palabras a la invitada que hoy ha dado todo realmente y va a cerrar el programa. Julieta.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Me quedo con esto que dice Norma, el tiempo voló. Sinceramente, jamás te hubiera dicho que pasaron 45 minutos desde que empezamos a hablar. Me encantó. Estar acá, un placer enorme compartir, me encanta la interacción con las personas, poder dar y espero haber podido dar lo mejor de mí porque esa fue la intención con la que llegué a este encuentro. Muchísimas gracias. Excelente, bueno, muchas gracias Julieta. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en una nueva emisión de Vida y Ajedrez. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Lo mejor está por llegar. Bye bye. Chau, chau.